Ok. Bien, buenas noches para todos. Un gusto pues compartir con ustedes en esta noche. Para mí realmente un gran honor esta invitación que me ha hecho Alexander para participar en esta escuela de formación bíblica, particularmente en este tiempo de pandemia, donde la lectura de la Biblia y la animación bíblica de la pastoral es desafiada. Este es el momento. Yo digo siempre, o ahora o nunca. Bueno, me presento, soy el padre Fidel Oñoro, sacerdote de la Congregación de los Padres Eudistas, por San Juan Eudes. Y vivo y trabajo en la ciudad de Bogotá. Vivo en la parroquia San Juan Eudes del Minuto de Dios. Y mi trabajo, mi ministerio, se desarrolla en la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, donde soy decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. El encontrarme en esta noche con hermanos de Costa Rica me hace latir el corazón, ya desde hace 20 años casi. Entré en relación con este bello país, primero con la diócesis de Limón, después con la diócesis de Ciudad Quesada, donde hemos tenido retiros, cursos, luego con la diócesis de Tilarán, también en el seminario arquidiocesano hace años, en San José, la diócesis de Cartago, y bueno, Heredia, Alajuela, donde al menos en 2 ocasiones hemos tenido eventos. Entonces, aprecio mucho esta tierra de Costa Rica y además una gratitud muy grande desde cuando Senacat nos prestó al padre William Segura, con quien durante algunos años aquí en Bogotá, desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, después de Aparecida, estuvimos trabajando hombro a hombro en la animación bíblica de la pastoral y en la misión continental. Pero bueno, vamos a entrar en materia, no estamos ahora en tiempo de farándula, vamos a entrar en materia, lo que queremos hacer esta noche. Esta noche vamos a tratar este tema, Abraham. Repensar la fe en tiempos de fragilidad. Las lecciones que nos da Abraham. Repensar la fe en tiempos de fragilidad. Yo diría que aquí el asunto es lo que nos enseña una crisis, lo que podemos aprender de una crisis. Y nuestro personaje de esta noche, el personaje bíblico, es Abraham, quien va a ser nuestro maestro. Antes de comenzar a hacer nuestra lectura, los invito a que nos pongamos un momento en oración y le entreguemos al Señor nuestra formación, nuestro estudio bíblico de esta noche, que sea Él, el Espíritu Santo, el que nos guíe, que sea Él el Verbo el que nos hable y sea el proyecto del Padre el que aparezca ante nuestra mirada y el que podamos elegir con la misma fe e intrepidez de María. Digámosle al Señor, inspira, Señor, nuestras acciones, acompáñalas con tu ayuda, para que toda actividad nuestra tenga en ti su inicio y haya en ti su cumplimiento, para tu honor y tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Nuestra Padre, un Señora de momentito. los Ángeles saludamos con mucho amor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entramos en nuestro tema, las lecciones de una crisis, repensar la fe en tiempos de fragilidad, lo que nos enseña Abraham. Debo decir que hace algunos días tuvimos aquí en Bogotá una larga introducción al tema de la crisis, en el retiro que hicimos con las escuelas bíblicas de la Arquidiócesis de Bogotá, del norte. Y he sabido por Alexander Arévalo que ustedes en Costa Rica, a través de esta parroquia, de este canal,
han venido haciendo desde hace algunas semanas algunos encuentros formativos con diversos invitados. Pues me parece que estos dos itinerarios se encuentran esta noche. Ya habíamos trabajado el tema de la crisis acá, por una parte, cómo nos interpela, y ustedes hace poco han abordado ya en este espacio la historia de Abraham. Debo decir que la historia de Abraham, sin duda, es la primera gran historia paradigmática, fuera de los primeros 11 capítulos del Génesis. La historia de los orígenes, la historia de la salvación propiamente dicha, comienza en el capítulo 12 del libro del Génesis, con la historia de nuestro padre en la fe, como lo llamamos, Abraham. Una figura ciertamente referencial, y referencial en todo, en las luces y en las sombras, en la fe y en las crisis. De hecho, Abraham, digámoslo así, de entrada, fue un hombre que pasó de una crisis a otra. Dentro del ciclo de Abraham, que en el libro del Génesis abarca los capítulos 12 al 24, prácticamente no hay capítulo, o mejor, etapa de esta historia que no nos cuente una dificultad, una crisis que Abraham tenga que superar. Ya desde el capítulo 12, recordémoslo brevemente, sigamos el hilo de la historia. Abraham es llamado en el capítulo 12, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en 12:4 comienza el camino. Va en acampadas, como dice el texto, escuchando la voz del Señor y marcando el camino con estelas, con altares. Y llega a la tierra que el Señor le ofrece, pero es una tierra que está en una hambruna. No hay comida. Y entonces sigue derecho hasta Egipto y comienzan los problemas. Primero, una tierra prácticamente baldía, una tierra en crisis, hambruna. No había lluvia, no había cosecha. Ya la historia de Abraham en la tierra empieza mal. Y luego se va a Egipto buscando comida, a la tierra más rica que había alrededor, en los alrededores, y allá para poder sacarle comida al faraón, dice una mentira. Presenta a su esposa Sara como su hermana. Sabemos muy bien el truco, la triquiñuela que estaba detrás. Esto trae un castigo de Dios sobre la casa del faraón. El faraón indaga la cosa, descubren la verdad del asunto y el faraón le dice, pues se me van. Denle la comida, lo que sea, pero se me van. Ustedes traen desgracia. Esa es la historia de Abraham. Ya desde el capítulo 12, el mismo capítulo de la vocación, en la tierra y más allá de ella ya la cosa está mal. Capítulo 13, la cosa se complica. Aparece Lot en el escenario, el sobrino. Abraham lo heredó, se ocupó de él, había muerto su hermano, lo recibe, su padre Terah lo había acogido inicialmente, y luego muere Terah también, y Lot queda bajo la responsabilidad de Abraham. Y viene el segundo lío con su hermano, con su sobrino Lot, donde la crisis llega casi hasta el límite de lo inimaginable, de lo humano. Los dos comienzan a prosperar en la tierra, pero los dos no se aguantan, pelean las esclavas de uno con las del otro, incluso eso está bonito, las cabras de uno le dan cacho a los demás, se jalan de las mechas y se armó la grande. Hasta que lo deciden de la forma más diplomática, vea, del río Jordán para acá me quedo yo, del río Jordán para allá va usted. Una solución, hoy diríamos, infeliz, pero era el mal menor. Capítulo 14, la historia de Melquisedec, que era toda la cosa. Capítulo 15, el Señor se le aparece y viene la historia del pacto, aquella noche estrellada. Capítulo 16, la cosa se vuelve a complicar con la historia de Sara. Sara se conduele de que su marido no tiene hijos, además se siente responsable del asunto y dice, bueno, Dios le prometió una multitud y pues no se puede. Y entonces autoriza al marido para tener un hijo con la esclava, solo Agar. Solo que Sara se le olvida un detallito. Se le olvida que algo que pertenece a los criterios, a las normas culturales antiguas, medio orientales, que esclava que tiene hijo del patrón también se vuelve señora. Y entonces la cuestión se pone difícil después que nace el niño, Ismael,
Sara va a tratar de gobernar la casa y Agar dice, pues, usted no me manda a mí. Y la otra, ¿qué? Y se arma la grande. Es una cosa detrás de la otra. Y el pobre Abraham, ¿y ahora qué? Capítulo 17, el Señor le renueva su promesa. Capítulo 18, la historia de los mensajeros, los 3 mensajeros que son recibidos con esa galante hospitalidad propia del Oriente. Les ofrece todo y los mensajeros agradecidos hacen el anuncio del nacimiento del bebé. El hijo de la promesa, Isaac. Dice el capítulo 18, versículos 19 al 20, que Sara, que estaba, bueno, preparando los alimentos, pero de repente detrás de la cortina escuchó la conversación y cuando escuchó que cuando volvamos dentro de 9 meses habrás tenido un bebé, ella soltó la carcajada. Yo y con este viejito. De ahí viene el nombre Isaac. Isaac significa Dios me hizo reír. En el doble sentido, de burla, pero por otro lado también Dios me dio la gran alegría de ser madre. Y bueno, la cuestión sigue, nace Isaac y ya no tenemos un bebé, sino 2. Los 2 niños van creciendo, mientras tanto tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, la intercesión de Abraham. Luego, cuando llega el tiempo de la fiesta de Ismael, el destete, se arma la grande porque los niños se ponen a jugar, pelean entre ellos y como siempre ocurre en las familias, terminan peleando las mamás. Para una mamá, el niño, su hijo siempre inocente. Y aquí Sara ya se le planta a Abraham y le dice, o ella o yo. Y se complica la cosa. Y Abraham le hace caso a Sara. Y despacha a Agar y a su hijo Ismael, que si no es porque Dios los auxilia en el desierto, mueren en el camino. Luego viene la historia de Abimelech, una historia muy parecida a la del capítulo 13, la historia de los pozos en Beersheba, el pacto con los pastores, capítulo 22, monumental, la prueba de la fe de Abraham en el país de Moria, algunos dicen la montaña de Moria, el país, la región de Moria, la historia que dentro de un rato releeremos, y después de esto ya viene el fin, capítulo 23, muere Sara, la historia de Hebrón, la compra de la tierra en Macpela, capítulo 24, se despide Abraham. Y tenemos el ciclo. Fallecimientos, 7 costarricenses, 2 extranjeros, una persona en investigación. Se trata de 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 38. Qué pena, por favor, apagar los micrófonos si son tan amables. Bien. Perdón, padre. Ok, una pequeña interferencia, no pasa nada. Lo que hemos querido mostrar hasta este momento es simplemente como punto de partida que la historia de Abraham es la historia de un hombre que va de una crisis a otra. Y la pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿y cómo se afronta la crisis? ¿Qué nos enseña Abraham? Permítame en esta noche detenerme en 2 textos particulares. Uno que ya lo leyeron ustedes hace algunos días, la vocación de Abraham, pero hay que releerla porque tiene que ver con lo que viene. Capítulo 12 y donde más voy a insistir, el capítulo 22, la crisis de todas las crisis de Abraham, al final de su vida, cuando Dios le pide un hijo. Podemos decir que entre el capítulo 12 y el capítulo 22 tenemos un precioso arco que va desde la vocación o el comienzo de la vocación en la respuesta hasta la cumbre de su vocación en la prueba de el sacrificio o la petición del sacrificio de su hijo Isaac. Pero si me permiten, vamos en esta noche, antes de leer el texto, estos 2 textos, vamos a dar un ángulo de lectura. Vamos a colocar una premisa. Esta premisa nos permitirá plantear mejor la pregunta y afinar el ángulo de observación. Esto es muy importante en un estudio bíblico. Luego, después de abordar el texto, si me permiten, sacaré luego ya las lecciones, tratando de ver cómo el texto ilumina la pregunta o las preguntas que quiero plantear inicialmente. Vamos a tener entonces 3 partes. 1, la premisa. 2, la lectura, la lección de los textos. Y 3, las lecciones de Abraham para afrontar una crisis. Comencemos con lo primero, la premisa. Aun cuando suena un poco evidente, tenemos que volverlo a decir.
Vivimos un tiempo de pandemia que nos ha obligado, sin que lo querramos, a confinarnos y que ha alterado todas nuestras actividades. Un bichito microscópico invisible ha alterado el planeta Tierra. Creo que no hay un país que no haya sido afectado y nos ha afectado todo. La cuestión es, ¿cómo releer esto que ahora estamos viviendo? Ciertamente, y dejémoslo claro, será tarea, para que no tengamos aquí pretensiones, será tarea de los meses que vendrán o de los años que vendrán. Ahora estamos más ocupados en campear la situación con los datos que tenemos a disposición. Será tarea de la historia, con la ayuda de sociólogos y otros expertos de ciencias, otras ciencias auxiliares, lo que nos ayudará a establecer las conexiones y a interpretar las cosas que en este momento se nos escapan. Y seguramente va a pasar como en los partidos de fútbol, no sé si como en Costa Rica, pero en Colombia es típico. Después que se acabó el partido, todo el mundo es buen director técnico. Debían haber hecho esto, hubiera hecho lo otro. Niño, después de que el partido se jugó, olvídate. Y eso va a pasar. Cuando ya la cuestión vaya minorando, pasando, ya todo el mundo dirá, se equivocaron acá, tenía que haber hecho el otro. Era ahora, es ahora, cuando se necesita un buen director técnico. Pero es así, así funciona. Por lo pronto, pensemos no más en la confusión que reina soberana en la lectura del fenómeno. Miren ustedes los artículos de periódicos, los blogs, aquí mismo en internet, es impresionante. El opinadero está prendido. Vemos cómo la lectura se hace básicamente desde el punto de vista socioclínico, que es en definitiva por qué muta tanto el tal virus, al fin y al cabo cuál es su origen, es Wuhan o es Europa o de dónde al final de dónde salió, y si es así, verdades y mentiras, en medio de todo esto, dónde estuvieron los errores en las políticas sanitarias tomadas de forma tardía en algunos países que se han visto más afectados. No nos dedicaremos a contar solamente los muertos en un momento dado y hacer las estadísticas de los contagiados, sino que llegará un momento en que todos haremos una lectura de conjunto que nos deje una lección para el futuro desde el punto de vista psicológico, cultural, económico, porque es un problema económico serio, y también, que es lo que en esta noche quiero proponerles, desde el punto de vista espiritual. Si bien desde este momento hay cosas que se nos escapan, tampoco no podemos vivir ciegamente o como autómatas en esta coyuntura. Como el avestruz que mete la cabeza en la tierra y como aquí no pasa nada y vivamos y no. Hace nada más y nada menos que 4 meses, cuando comenzó esto de la cuarentena, al menos en Colombia, el pasado 18 de marzo, tuvimos una primera noche por este medio, no en este canal, pero sí por este medio, una primera noche de formación que titulamos Fe en tiempos del coronavirus, y donde luego de clarificar términos hicimos una lección del Salmo 91, salmo que todavía no termino de saborear. Y la cuestión que se planteaba desde entonces y que durante estos meses hemos tratado de rezar más, de madurar, de contrastar con la escucha de la palabra, yo me permito plantearla así. Y este es el planteamiento de la premisa. ¿Cómo convertir, tome nota de esto, cómo convertir la crónica en acontecimiento? Ese es el punto. ¿Cómo convertir la crónica en acontecimiento? Lo voy a decir con términos más raros, un poco más técnicos, para los que les gusta así el estudio bíblico y el griego y el hebreo. Esto es lo que los griegos llaman diferencialmente el cronos y el kairos. El cronos, como los hechos brutos en la sucesión del tiempo, y el kairos como su incidencia y su significado, su impacto. En el lenguaje cristiano, kairos se va a traducir luego como oportunidad de salvación. Y una de las tareas más importantes que tenemos los creyentes, porque ese es el planteamiento y el de la fe, es cómo hacer de cada ocasión
una oportunidad, o sea, un kairos. ¿Cómo hacer de toda ocasión un luto, una enfermedad, un fracaso, una separación, un lío, un desentendimiento, o también algunos eventos con signo positivo, como un logro, por ejemplo, un aprendizaje, un paso adelante en la vida? No importa el signo que tenga. ¿Cómo hacer de cada ocasión una oportunidad? ¿Cómo hacer que se convierta, para decirlo en términos bíblicos, en motivo de salvación? Más exactamente, en un espacio abierto y fecundo para una experiencia honda de Dios. Hay una gracia de Dios en cada circunstancia. Hay una visita de Dios en los acaecimientos de la historia. Y la tarea del creyente no es simplemente dejarlos pasar, como una gallina cuando le llueve y se sacude y no pasó nada, y no se moja. No, no. Nuestra tarea es descifrar lo que está ocurriendo. O mejor, descifrar lo que Dios nos está diciendo. Esto es muy bíblico. El pueblo de Dios que aprendió a leer a Dios en la historia. Esto es muy de la Biblia. Nuestra tarea es escuchar la voz de Dios en todo lo que nos pasa. ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es la palabra de sentido? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en este momento de la historia? Miren nomás. La gente está hablando hoy, al menos aquí en Colombia ya, y bueno, ese lenguaje viene muy de Europa, de una nueva normalidad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y es que antes éramos normales? No han salido a flote en esta coyuntura montones de cosas de las que no queríamos o no nos atrevíamos a hablar. Una crisis siempre, siempre saca a flote lo que hay de verdadero en el corazón, bueno o malo. Eso es una crisis. Una crisis pasa el cedazo para que aparezca lo auténtico, lo verdadero. Y una clave para no quedarnos en la superficie de las cosas está en la distinción, entonces, entre cronos y kairos, o mejor, voy a cambiar la terminología, entre acaecimiento y acontecimiento. Repito, acaecimiento y acontecimiento. Acaecimiento es, y esto pasó, crónica. Acontecimiento es, esto significa, esto impactó, esto generó esto. Hay cosas que te pasan y las puedes enumerar, pero que se vuelven acontecimiento solamente cuando tú te dejas interpelar, cuando tú sacas la lección, cuando tú te haces preguntas y encuentras allí luces, luces nuevas que tú no habías antes descubierto. Me pasó hace, ¿no?, al comienzo de la pandemia, antes de que nos confinaran, en un funeral, era el funeral de un chico que, muy joven, 15 años, que se había suicidado. Y me acuerdo que yo, sin querer, tenía que ver con lo que iba a ocurrir, la pregunta que me tenía que hacer en la pandemia. Este acaecimiento no será para nosotros un acontecimiento, lo vamos a dejar pasar, nos vamos a preguntar qué pasó, qué pudimos haber hecho o qué lección nos da sobre el sentido de la vida. Esta es la diferencia entre acaecimiento y acontecimiento. La diferencia está en dejarte interpelar, preguntar y buscar una luz de sentido. Y les digo una cosa, no es fácil que el cronos se vuelva kairos, que el cronos se vuelva oportunidad. Y no lo es, ¿saben por qué? Te voy a decir por qué. Porque estamos tentados de aplicar una lógica sustitutiva. No me miren así. Una lógica sustitutiva. Lo voy a explicar con ejemplos. Lo voy a explicar con ejemplos. ¿Qué es esto de la lógica sustitutiva? No podemos ir a la Eucaristía. Listo, no podemos, no debemos, para evitar contagios. Es una forma de responsabilidad, cuidar de uno y cuidar del otro. ¿Y qué hacemos? Lo sustituimos con la transmisión online. Asistimos a la Eucaristía, literal, asistimos.
en pantuflas, algunos, o en el sillón cómodos. Eso es lógica sustitutiva. No digo que esté bien o está mal, es bueno. Yo llevo 4 meses celebrando la Eucaristía por internet todos los días. No estoy haciendo juicio de valor. Simplemente digo hemos hecho una sustitución. Que no podemos salir a hacer mercado como lo hacíamos antes. Listo. Entonces, lo pedimos a domicilio. Que no puedo salir de paseo para hacer ejercicio. Pues nada, pues me consigo una máquina caminadora y entonces en mi casa pues lo sustituyo. Tengo un gym en casa. Lo que quiero decir es que la lógica sustitutiva es importante porque tenemos que sortear las circunstancias. Es parte de la inteligencia práctica que tenemos. ¿Y qué tal que no? Lo que quiero decir es que no sirve para la vida espiritual, ni la psicológica tampoco. Sirve para el mercado, pero no para el proceso interior. Entonces, razonar con una lógica sustitutiva no nos deja ver lo que el Señor nos está pidiendo a través de una experiencia de privación. Insisto en que no me refiero a las cosas prácticas, sino al permitirnos una interiorización. O sea, aquí llegó el punto, al dejarnos poner en crisis. Solo si se afronta la crisis, se la puede superar, porque se trata de una travesía. Es como un éxodo. Ese era un tema que también podía haber sido esta noche. Esto como un éxodo. Se trata de una travesía. Y de una travesía en la noche. Una travesía en la oscuridad. Como dice el libro de la primera carta de Pedro, atravesamos la noche con la luz de la palabra, esperando el lucero radiante. Atravesamos con la luz de un sentido, con la luz de una palabra que nos ayuda a entender y que nos sostiene y que algún día, cuando estemos al otro lado, entenderemos mejor. Solo si se interioriza y se camina durante la noche, se puede llegar al amanecer. Y salimos como radiantes, pero también purificados. Crisis, en griego, chreineo, significa pasar el sedazo. Por lo tanto, es discernimiento de lo que realmente llevamos por dentro y nos purifica. Y por eso mismo, la crisis te hace cambiar de dirección. La crisis marca escuchen esto, una ruptura con lo que la precede. Interrumpe una situación pacífica y pide un repensarse en vista de un nuevo equilibrio. Un repensarse en vista de un nuevo equilibrio. Romper para renacer. ¿No creen ustedes que es esto lo que estamos viviendo? Una ruptura con lo que estábamos viviendo en función de un nuevo equilibrio. El Papa Francisco nos lo dijo muy claramente, muy bonito, con su estilo tan puntual y tan sapiencial en la noche de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, en el mensaje de la renovación carismática, donde en una sola frase dijo todo de forma contundente. De esta crisis no podemos salir iguales. Con eso dijo todo. Nos vamos simplemente a dedicar a sustituir, a paliar paliativos, o vamos a refundar, o vamos a recomenzar. Eso significa aprovechar la crisis. Y saben una cosa, todos somos fruto de una crisis. Todos venimos al mundo como fruto de una ruptura, de una separación. Primero con nuestra madre, al salir del vientre, al cortar el cordón umbilical, y después cuando poco a poco empezó el distanciamiento. Luego con la casa, luego con el ambiente, y así hemos venido saliendo y renaciendo. Y esto es lo que vamos a ver enseguida en Abraham. Ruptura para poder nacer. Sal y encuentra y camina. Sin crisis no hay vida. Todos hemos nacido de una ruptura, de una crisis. Sin crisis no hay vida. Y la Biblia entera, aprovecho aquí la oportunidad que hay gente de la sociedad bíblica
costarricense y gente también de la animación bíblica de la pastoral en la Iglesia Católica y gente también que son lectores y hermanos que están muy en esto de la palabra, se los recuerdo, la Biblia es el libro de las crisis superadas. Es el libro de la continua resiliencia, del Génesis al Apocalipsis. El mismo libro de la Biblia. Vean, este libro que tengo aquí, este libro. ¿Cómo nació? Nació a partir de miradas retrospectivas de situaciones superadas, de un éxodo, de un exilio, de monarquías divididas, de judaísmo que no logra estabilizarse, de continuas dominaciones políticas, de ruptura, divisiones internas, todo el tiempo. De un Dios que continuamente llamaba la atención y que pecaban y lo perdonaba y volvían a caer, de alianzas hechas y rotas. Eso es la Biblia. Por eso la Biblia es tan rica y tan importante en este momento. Esta es la hora de volver a la Escritura para aprender. Pero antes de decir la palabra sobre Abraham, permítame ahora sí con esta premisa reformular la cuestión. La gran cuestión es, ¿cuál es la voz del Señor en medio de la noche? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y como ocurre siempre que hay una ruptura, uno intenta resistir al cambio. ¿Por qué resistimos a los cambios? Con lógicas sustitutivas. Mucha gente experimenta la crisis precisamente ahí, cuando le cambian el programa, cuando le cambian la rutina y se descuadró. Hay gente, incluso enferma, gente enferma de la cabeza en estos días, con agobio, con estrés exagerado, con depresiones, porque se le cambió la manera de proceder y el miedo le puede más. Y es verdad que todos, por mecanismo de defensa, necesitamos sustituir unas formas por otras que nos den seguridad. Necesitamos seguridades. Pero, lección de Abraham, al que Dios le quita todo, no tenemos necesidad de prácticas sustitutivas. De lo que tenemos necesidad es de dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que nos ilumine el corazón y la mente, que nos aclare por dentro, primero que a nuestros mismos pasos. Y entonces, ¿cómo salvaguardar lo esencial, las sustancias, cuando las formas externas cambian? Una pregunta desde Aristóteles hasta hoy. Esa es la cuestión. ¿Cómo salvar la sustancia? No se trata de todo, vamos a rehacer, no. Mantener lo sustancial, pero sabiendo repensar y renunciar y renacer a lo accidental. Lo que estamos viviendo es inédito, todos lo sabemos. Y esto precisamente nos interpela sobre el sentido que le damos a lo que estamos viviendo. Lo planteo mejor, la imposibilidad de encontrarnos como antes. Lo digo con un ejemplo. Con ejemplos todos lo entendemos mejor. La imposibilidad de encontrarnos como antes para una celebración litúrgica nos pone en crisis. Debería ponernos en crisis. No, lo resolví con la Eucaristía en televisión, en Facebook y ya estoy tranquilo. No debes estar tranquilo. Y por eso me alegro de las personas que anhelan volver. Pero también me preocupan los que quieren volver a lo mismo. Es decir, eso era la comunidad. Esto no es la ocasión para pensar mejor. No es la oportunidad de descubrir otras modalidades que nos permitan expresar mejor nuestra relación con el Señor y con los hermanos. La crisis generó una forma de encuentro delante de una pantalla, como estamos en este momento. Pero no es la ocasión de descubrir también otras modalidades que nos permitan expresar mejor nuestra relación con el Señor y con los hermanos sin renunciar a lo sustancial. Lo digo con otro ejemplo. La imposibilidad de pronunciar ciertas oraciones, como lo hacía antes, sobre todo cuando lo hacía en templo, ¿de verdad me ha impedido orar? ¿Estás seguro? O me ha permitido crecer más en la oración, descubriendo nuevos espacios, abriendo nuevos tiempos, incluso nuevas formas. Les digo más. ¿Y si la imposibilidad del contacto físico? No nos podemos tocar en estos días.
fuera una invitación para aprender a estar frente al otro, no sin contacto, sino contacto. No es un juego de palabras, ¿eh? Contacto significa dispuesto a descubrir el rostro del otro, no simplemente por mero contacto físico. Una oportunidad para descubrir lo que antes había descuidado, mejor, para descubrir un lenguaje del cuerpo. Un lenguaje del cuerpo. Como una nueva manera, como el Espíritu nos habla hoy. Y para mí esto es el verdadero Pentecostés, lenguaje, lengua nueva en el Espíritu. Y uno de esos lenguajes es el lenguaje corporal, que no se limita al estrechar la mano o al darse un abrazo. Hay un lenguaje corporal. Y aquí entra Abraham. Llegamos. Aquí entra Abraham. Todo lo que hemos dicho aquí ya nos da, ya nos perfila nuestro personaje, Abraham. Si todo esto me lleva a entrar más en mí, a cultivar no solamente un confinamiento responsable, sino una interioridad espiritual, a crecer más en el estar conmigo mismo, no simplemente para ver más Netflix. No, pues, ¿qué aprendizaje que he hecho? Crecer más en el encuentro conmigo mismo y con mi pequeña comunidad familiar, la iglesia doméstica. Entonces, estaré pasando del cronos al kairos, del acaecimiento al acontecimiento. Y entonces habré aprendido a caminar en la fe como Abraham. Como Abraham. En estos días, el Papa Francisco publicó un artículo de él en la revista española Vida Nueva. No sé si conocen esa revista. El Papa dice, hay una frase que me gustó un montón, una típica de Francisco, una franciscana genial. Dice, no debemos reconocer, es una pregunta, no debemos reconocer que nos ha faltado el coraje de una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede ofrecer. Vaya pedrada. La repito. No debemos reconocer que nos ha faltado el coraje de una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede ofrecer. Una frase para la historia. Una respuesta la encuentro en Abraham. Punto número 2. ¿Cómo afronta Abraham la crisis? Crisis es ruptura. Lo hemos explicado en el primer punto de nuestra intervención en esta noche. Crisis es ruptura y nosotros hemos nacido de una ruptura y seguimos renaciendo de rupturas. ¿Cómo vivió Abraham la ruptura? Digámoslo de otra forma. Esto ocurre cuando Dios entra en su vida. Es una ruptura provocada por Dios, un acontecer de Dios. ¿Cómo se presenta Dios al irrumpir en la historia personal de Abraham? Pues se presenta como uno que toma la iniciativa para dirigirle una invitación para romper. Romper con un pasado y abrirse a una gran novedad, inédita. Y además, sin mapa, sin manual, solo la palabra. Dios lo invita a tomar 3 distancias. 1, la distancia de la tierra. 2, la distancia de la parentela. Y 3, la distancia de la casa del propio padre. Y el relato que encontramos, el punto de partida de la ruptura, de la primera ruptura, vamos a ver una ruptura al principio y otra al final, está en el capítulo 12, versículos 1 al 4 del Génesis. Y este texto está enmarcado por el verbo dejar. Inclusive en hebreo suena muy bonito. Al principio le dice en hebreo, lech lecha. Y el señor Wayomer le dijo el señor a Abraham, lech lecha. Y el versículo 4 dice, wayelech. Wayelech. Vete, literalmente, y al final, y él se fue. Vete y él se fue. Ruptura.
Veamos el texto. Lean conmigo, por favor. Tomen la Biblia, por favor. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y sigue el versículo 4 con la respuesta. Y Abraham se marchó, se fue, tal como le había mandado el Señor, y con él Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. 75 años. La ruptura. Uno entre más viejo, más les cuestan los cambios. Lo digo por mí, no por nadie. 75 años, volverán a romper. ¿A quién se le ocurre? 75 años, el tiempo de la jubilación, del estar tranquilo, de estar en el sillón. Pues no. Sería interesante que en la reflexión personal, que vamos a hacer apenas terminemos, cada uno trate, inténtalo, que cada uno trate de darle un rostro y un nombre a estas tres distancias. Se trata de ir de una tierra, vete de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. De una tierra que tiene piso seguro, todo ya armado y todo en la rutina habitual, a otra que está por descubrir y que genera inseguridad, claro. Y que solo por lo pronto está en la palabra del Señor que se irá pronunciando poco a poco. Como dice, la tierra que yo te mostraré, pero al momento no ve nada. Tres distanciamientos. La tierra, 1, la parentela, 2, la casa del Padre, 3. ¿Qué es salir de la propia tierra? El Eretz en hebreo. ¿Qué es salir de la tierra? Es salir de sí mismo, de los propios proyectos, de las propias pretensiones, de una vida ya aparentemente hecha, de ese mundo en el que el único criterio es el propio yo. Yo he hecho, yo esto, yo hago, yo. Y este es el primer distanciamiento que Abraham tiene que tomar. Ruptura, crisis, ruptura. Debe aprender a mirar sin miedo su propio mundo de luces y de sombras y estar disponible para lo nuevo. Y por supuesto, vencer las resistencias. ¿Qué rostro tiene mi tierra? Mis pretensiones, mis resistencias, mi seguridad hecha y mis indisposiciones cuando me lo descuadran. Primero, salir de la tierra, de la propia tierra, Eretz. 2, sal de tu patria. Segundo distanciamiento. Bonita la expresión. Umimolateja. Umimolateja. Sal de tu patria. Sal de tu patria. Literalmente, más bien de tu parentela. Es el Toledot, la generación. De tu parentela. Aquello que te da tu identidad es la familia, el clan. El clan. Salir de la parentela, y esto es bonito, significa no absolutizar, escuchen bien, no absolutizar el propio mundo sociocultural. Y este es un tema complicado, un tema que está a la orden del día, a la page, dirían los franceses. Volvemos a hablar de blanco y de negro. Salir del propio mundo sociocultural y aprender a contrastarme con otro que es diferente de mí. Todos somos el otro del otro. Somos el otro del otro. Qué importante esto. Salir de mi mundito. Lo mismo que va a pasar en el Evangelio. Cuando Jesús saca a Pedro, que es un pescador, y sus compañeros, los primeros, su mundo era el lago. Durante la noche pescar, porque se pesca de noche hasta la madrugada, luego por la mañana cortar los peces, luego lavar las redes, después de las 10 de la mañana pues ya estaban desocupados, hacer pedritos y luego por la noche volver a pescar. Una rutina. Y el Señor los saca de ahí
y los mete en un mundo que era ajeno, y tocar leprosos, y encontrar enfermos, y encontrar pecadores, y wow, sal de tu mundo, sal de tu lago, sal de tu montañita, ábrete, ábrete, descubre lo otro. Y por último, sal de la casa de tu padre. Un mibet abija en hebreo, del bet ab, de la casa del padre. Salir de la casa del padre significa no absolutizar el propio mundo afectivo como única fuente de identidad. Esto es fuerte. Tenemos un caso. Jesús, el mejor ejemplo es Jesús. Después de Abraham, Jesús. Según Marcos capítulo 3, cuando van donde Jesús y le dicen, allí están fuera tu madre y tus hermanos, ¿qué respondió Jesús? ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ni siquiera Jesús, con todo lo grande que es, ha absolutizado su relación con María como madre biológica. Romper, ¿cierto? Abrir el vínculo. No significa un desprecio, nadie ha dicho eso, pero sí una ampliación. Mi madre y mis hermanos son los que están acá. Para fiarse, para confiar, para apoyarse en lo que Dios muestra y quiere, es necesario romper con los vínculos de sangre y de cultura, o sea, ir más allá. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor en este momento? Solo allí, me atrevo a responder, solo allí donde uno está dispuesto a poner en crisis el propio retroterra, el propio background, todos mis hábitos, mi cultura, con mi manera de comer el cafecito y mi mundo, y si no es como yo, mi comida, no me muevo del país porque no sería capaz, por Dios. Quien no es capaz de dejarse poner en crisis su propia configuración, su default, no puede entender a Dios, porque Dios siempre está indicando algo nuevo. Y es aquí, para eso la introducción que hice, la crónica se vuelve acontecimiento. Fue lo que pasó con Abraham. No hay experiencia de maduración allí donde no hay disponibilidad para volverse itinerante, ligero de equipaje, para andar en la vida. Y Abraham es por excelencia un caminante, un itinerante, el itinerante por excelencia. Dios, en principio, no le pidió nada extraño, porque al fin y al cabo él era un nómada, y un nómada es un itinerante. Él ya estaba acostumbrado de ir de aquí para allá, de un lado para el otro, siempre estaba en camino. Pero cuando escucha el llamado, cuando se le pide partir, lej leja, vete de tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, comienza algo nuevo, a pesar de lo caminante que ya era. Y curiosamente, el dejar no era dejar atrás la mujer, como va a pasar en el Evangelio, ni dejar atrás al sobrino, ni dejar atrás las propiedades. Él no renunció a nada de eso, se los echó al hombro. El Señor lo había llamado a él. Y Sara podía haberle preguntado, oye, ¿y usted a dónde va? ¿Cómo así? ¿A quién le pidió permiso? Dice, no, señora, vamos. Se echa al hombro y trae a un nuevo espacio lo anterior. Y fíjense que no es la idea habitual de renuncia, porque estamos acostumbrados a la del Evangelio. Ojalá algún día me permitan explicárselos bien, porque esto es bien interesante. Pero plantea ya la cuestión. ¿Qué es entonces lo que deja realmente Abraham? ¿Deja qué? Si al fin y al cabo se vino con la familia, y se vino con sus esclavos y esclavas, y con su ganado, y con todas sus propiedades. Obviamente nos iba a traer un balde de tierra, pero ¿qué fue lo que realmente dejó? Este lej leja de la crisis, de la ruptura, ¿qué contiene? Pues mis amigos, lo que Abraham deja fundamentalmente es la esterilidad, tal como lo escuchan, la esterilidad. La ruptura no tiene que ver en principio con un vínculo o un dejar cosas, ni siquiera personas.
Aquí hay algo más de fondo. Algo más de fondo. Allí donde estaba era estéril. Y Abraham se vuelve fecundo en la medida en que confía en la palabra. En esta palabra, que es la palabra del Señor, y que de aquí en adelante dirige cada uno de sus pasos. Donde estaba era estéril. ¿Cuál esterilidad? No tenía hijos, era claro. Eso estaba claro. Pero no solo era cuestión de tener hijos. Hay cosas que no ocurren en nuestra vida porque hay algo por dentro que nos lo impide, que nos atasca. ¿Cuánta esterilidad puede haber en uno? No solo es cuestión de no tener hijos. Puede ocurrir que hay una falta de fecundidad porque hay vínculos o amarres que nos impiden levantar el vuelo. Hay ataduras que no nos dejan ser y que nos matan la fecundidad. Lo que va a volver fecundo a Abraham es la palabra. La confianza en una palabra que lo hace nacer. Deja la tierra. Tu tierra, no es tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Y cuando llega al final de su itinerario, Dios vuelve a hacerse presente como al principio con el deja, con el lej leja. Al principio y al final, Abraham se va a encontrar con esta palabra divina, lej leja. Y esto ocurre, pasamos ahora, saltemos del capítulo 12 al capítulo 22, la cumbre de la vocación de Abraham. Todo ocurre cuando Dios le dice, deja a tu hijo Isaac. Una página, el capítulo 22 del libro del Génesis, les invito a que la lean completa. Ahora no la vamos a leer completa, me gustaría, pero el tiempo no me lo permite. Léanla completa. Le voy a dar simplemente algunas pistas. Les voy a dar las claves de lectura. Lo primero es ponerle cuidado a que hay un contraste entre el capítulo 12 y el 22. Entre el día inicial de la vocación y el día en que esta vocación tiene su maduración en un acto de real entrega. Cuando Abraham aprende realmente a dejar. Y es ahí donde se va a volver finalmente fecundo. Aun cuando ya había nacido el hijo de la promesa. ¿Qué representaba? ¿Qué representaba Isaac para Abraham? Era lo que había esperado toda una vida. No solo, bueno, ya desde antes de que Dios irrumpiera en su vida con el llamado a los 75 años, él ya era un hombre que esperaba un hijo. Pues Isaac representa muy bien el cambio, lo que Dios le había concedido, porque se lo había prometido. Y había sido el punto focal de su relación inicial con Dios. Ya desde la palabra te bendeciré y haré de ti una bendición. Te bendeciré sobremanera y serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Evidentemente ya está hablando de un pueblo y del hijo que nacería de él. Y de repente Dios, aquella palabra inicial, la pone en crisis. Dios pone en juego todo lo logrado hasta el momento que parecía exitoso y Dios cumplió sus promesas. Todo el mundo habla así, y Dios cumple sus promesas y los planes de Dios son perfectos. Y de repente, ¡blum! Y Dios le pide el hijo, donde todo se había enfocado. Y era el punto de partida de Israel. De repente llegamos a un punto ciego. Dios lo pone en jaque. Pero atención, y aquí viene la gran lección de la noche. Dios no le pide nunca que sacrifique al hijo de la promesa. ¿Han leído el texto? ¿Lo han leído? Génesis 22. Dios no le pide
que sacrifique al hijo de la promesa. ¿Qué es lo que realmente le pide sacrificar? Vamos a ponerle atención al texto. Génesis capítulo 22, de nuevo. Vámonos al capítulo 22. Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 y 2. Cuando Dios entra aquí, bueno, miren el versículo 2. Dios, bueno, del 1, final del 1. Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham, término de llamado, repetición del nombre. Y él le dijo, aquí estoy, respuesta, como siempre, puntual. Y entonces el Señor le dice, toma a tu hijo. Miren el texto. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Miren el texto. Le dice, el hijo que tú amas. Y agrega, tu único hijo, Isaac. Esa precisión, tu único. Además, Isaac, como Dios le habla como Abraham no sabía que el hijo se llamaba Isaac. Pero miren que aquí está el detalle. Como si Abraham no supiera y todo lo que le costó tenerle, suena un poco raro. Sin embargo, no. Dios le dice único. Y un lector atento sabe que no hay un único, que hay dos. Ismael. Y se entiende mejor todavía cuando le agrega al que tú amas. Ah, aquí ya se entiende la diferencia. Al que tú amas. No entramos aquí en detalles afectivos porque la Biblia no es un libro de psicología, por fortuna, pero aquí hay un mensaje. Al que tú amas. ¿En qué cosa entonces es puesto a prueba Abraham? Estudio bíblico. ¿En qué es puesto a prueba Abraham? Abraham es puesto a prueba en orden al vínculo que tiene con su hijo. Y aquí es donde está el problema, o el elemento problemático. Quisiera tenerlo bien apretado. Quisiera tenerlo bien apretado. Está aferrado a él. Ahora lo cuida más, lo valora más. Ni de riesgo voy a dejar perderlo. Lo que me costó tener a este muchacho, no lo voy a dejar perder. Ustedes saben mejor que yo, que han tenido hijos, el tipo de relación que se da entre un papá y un hijo cuando el hijo ha sido largamente esperado y cuando ha habido tratamiento para la fertilidad y finalmente llega. Y además cuando es hijo único. Además único. Difícil de tener y además único. Uy, se vuelven hijos sobreprotegidos. Ustedes lo saben mejor que yo. Y Dios, ruptura, crisis, ruptura, se lo arranca. Se lo pide en ofrenda. Se lo pide en ofrenda. Y todos sabemos muy bien el resto de la historia. Comienza el camino, Abraham obedece, hace el camino, son 3 días, viene con sus criados, cuando ya está en el tercer día, deja a los criados en un sitio determinado y dice, espérame aquí que yo voy allá a adorar a Dios, ya vuelvo. Después de este último diálogo con los siervos, viene un tiempo de silencio. Es importante eso. Hay un silencio tensionante. Quedan solos el papá y el hijo. Dice el texto, se quedaron los dos juntos. Lea el texto. Se quedaron los dos juntos. Isaac aparece representado cargando la leña al hombro, la leña que el papá le echó encima para que la trajera. Era el jovencito. Y Abraham lleva en su mano el fuego y el cuchillo. Y después de una caminata en silencio, se rompe el silencio con la palabra del hijo. Padre, estoy en el capítulo 22, versículos 7 y 8, mírenlo. Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Y entonces le dice Isaac, aquí está el fuego y la leña. Mira lo que tiene. ¿Y dónde, papá? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Vaya pregunta.
¿Y dónde está el cordero? Porque yo que tenemos aquí todos los implementos, todos los chécheres. ¿Y dónde está el cordero? Y le dice papá Abraham, Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Noten de nuevo el detalle. En la subida al monte no hay cordero. No hay cordero. Abraham está convencido de que Dios lo proveerá, que cuando Dios pide algo en su palabra vendrá. Entonces, él confía en la palabra. Y resulta que el hijo va a ser ese cordero. Sin embargo, cuando el ángel le detiene la mano, miren el versículo 12. Cuando el ángel le detiene la mano, ya está listo para el sacrificio, Dios le ofrece el cordero. Apareció a tiempo. Pero lean la Biblia con cuidado. No le dio un cordero. Versículo 12. No le dio un cordero. Le dio un... ¿Qué le dio? Miren el texto. ¿Qué le dio? Un ariete, un carnero. Le dio un carnero. Versículo 13. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. En el diálogo ya se había hablado del cordero. Y Dios lo iba a proveer. Y Dios lo proveyó. Pero no le proveyó un cordero, sino un carnero. ¿Por qué no encuentro un cordero, sino un carnero? ¿Por qué ese reemplazo? Porque aquí está la cuestión. ¿Quién es el que realmente es sacrificado? El que debe ser sacrificado es Abraham. Abraham. ¿Saben por qué? Porque el cordero es símbolo de un hijo y el carnero es símbolo de un padre. Para una persona medio entendida en el mundo de las ovejas, sabe muy bien que carnero, que el que tiene cacho, es el macho y es el papá. La oveja es la mamá y el cordero es el hijo. Dentro del ganado vino, el carnero, el Aries, de ahí viene Aries, Ariete, es un ejemplar macho adulto que se distingue fácilmente por eso, por los cachos, angulosos, arrollados en espiral, y la pareja es la oveja y el cordero es la cría. Y el que es sacrificado es el carnero, no el cordero. El carnero que en el mundo de las ovejas representa al Padre. ¿Quién es el que debe ser sacrificado? No el Hijo, sino el Padre. No es el Hijo quien debe ser sacrificado, sino la manera como el Padre está apegado a su Hijo. Es por eso que las crisis que nosotros vivimos nos remiten a esa paternidad, a la manera como vivimos la relación con las personas. Aquello en lo que ponemos el gusto, en las situaciones, en los eventos que nos han gustado y que nos apegamos y queremos repetirlos incesantemente y así nos apegamos a todo. Y aquí se pone en juego nuestra fe. Será inmolado el carnero, no por casualidad. No por casualidad. No es un detalle secundario. Abraham aprende a vivir su paternidad dejando ir a su hijo Isaac. Esa es la inmolación del carnero, de él. Morir al apego de su hijo. No es que Dios quisiera arrancar para él a Isaac. Lo que Dios quería era que Abraham aprendiera a dejar a su hijo ser caminante e itinerante como él. Y esto será Israel. De aquí viene Israel.
Y esto es lo más difícil. Dejar al hijo ir. Yo les hago una pregunta. Ya vamos llegando al final. ¿Le habían puesto cuidado a este pasaje? ¿Le habían puesto cuidado antes? Yo les digo una cosa. A mí me ha sorprendido de manera especial ahora, en estos días en que lo volví a leer, desde la perspectiva de la crisis. El texto enseña a vivir de una manera diferente la paternidad. Y por eso la historia de Abraham no es solo una narrativa personal, sino colectiva, como ocurre con gran cantidad de historias de crisis que encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura. La historia de Abraham es un arquetipo, o sea, un evento paradigmático porque tiene que ver con todo creyente y con todas las generaciones de creyentes. Hay vínculos que te atan, para ser más exactos, que te atascan. Miren el detalle en el versículo 13 del capítulo 22, el carnero con el cacho enredado en el zarzal. Perfecto. Hay vínculos que te atan en vez de darte libertad. Hay cosas y personas que en lugar de darte vuelo, de darte libertad, te amarran y te hacen estéril. Hay personas y cosas que no te dejan volar. Y esto que es verdad a nivel relacional afectivo, no sé cuántos, no sé qué tanto lo hayamos reflexionado, también es verdad, es una gran verdad a nivel espiritual. Y esta es la enseñanza bíblica. Francamente creo que hay progenitores que están llamados a revisar con cuidado, con sinceridad, con pureza, las relaciones que tienen con sus hijos. E incluso relaciones de pareja que parecieran relaciones también de casi filiales de una pareja. Pero aquí la cuestión no se queda ahí, está a otro nivel, a un nivel 2. Está en el camino espiritual. En el camino espiritual hay cosas que la vida nos pide que dejemos ir, que las dejemos poner en crisis, en discusión, que las sacrifiquemos, que sacrifiquemos de alguna manera nuestra manera de entender y de vivir la dinámica de la fe. Mis queridos amigos, esta es la gran lección de Abraham. La gran lección de Abraham. Y esto es lo que en esta fase que estamos viviendo, el Señor nos pide. Vivir de otra manera la dinámica de la fe. Porque lo que cuenta es la fidelidad a una fe que nos solicita el ponernos en camino. El ejercitar la itinerancia centrada en una voz del Señor que sigue resonando siempre nueva. Y en esta relación dialogal, escuchando y respondiendo al Señor es como se avanza. El cómo y el dónde importa poco. Créanme, importa poco. Como con Abraham. Él comenzó a caminar y después entenderá el dónde y el cómo. Dios lo mostrará. A la tierra que yo te mostraré, Dios lo mostrará. Pero no es lo primero. La fidelidad a Dios, la fe fidelidad pasa por el dejar poner en crisis la manera como habíamos encarnado hasta este momento esa fidelidad. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta, la santa. Conocen la historia, ¿verdad? Ella era una religiosa, la monja albanesa. Ella descubrió su vocación muy joven y entró a una congregación, a las religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen María. En España le llaman las madres irlandesas, en Colombia no hay. Y entró a la abadía de Loreto. Y ella era monja, estaba consagrada. Y vivía en un convento donde se ocupaba de estudiantes. Ella era una maestra, era el carisma de su congregación. Y en esto lo mandaron a trabajar a la India, a Calcuta. Y en un momento dado, esta maestra sale del convento, sale del salón de clases y se descubre en la calle un mundo para ella raro, porque su mundo era la clase, el tablero, las pupitres, las niñas, el uniforme. Y de repente se encuentra en la calle con algo que la dejó groggy. Y entonces descubre un nuevo llamado del Señor
y va a fundar las misioneras de la caridad. Fue, como ella misma lo dice, una llamada dentro de la llamada. Técnicamente diríamos un discernimiento de carisma. Y esto es un excelente ejemplo. La llamada pone en discusión mi llamada. La llamada pone en discusión una forma de vida que yo ya creía definitiva. Una entrega al Señor que ya yo creía consolidada. Y esto es la fidelidad. Fidelidad no es aferrarse a formas. Fidelidad es caminar sin perder de vista siempre lo esencial, pero permitiendo que entre en crisis lo accidental. Por eso la introducción que hice, larguita. Por eso. Esa es la fidelidad. La fidelidad a una fe que pide camino. No a una forma histórica ya consolidada. A una forma histórica que ciertamente se ha concretado en una etapa de la vida. El Señor pide un camino siempre nuevo que va descubriendo nuevas etapas. Y es así como Dios se manifiesta. A Teresa, a Santa Teresa de Calcuta, el cómo y el dónde solo se lo revelará después el Señor en las calles de Calcuta y después en el mundo entero. Y hasta el final de su vida no paró de descubrir y de caminar. Llegamos al final de nuestro camino en esta noche con Abraham. ¿Cómo les ha parecido la lección de Abraham? Para ponerle cuidado, ¿verdad? Pero vamos a sacar la lección. Punto número 3 tenemos que cerrar bien. Vamos a cerrar bien. ¿Cuál es la lección entonces de Abraham para un tiempo de crisis? Y para todas las crisis, las que vengan de aquí en adelante. Yo partiría de la pregunta para responder mejor. ¿Quién es Isaac para el Abraham que habita en mí? Una vez que explicamos el texto, creo que ya la pregunta se entiende mejor, como la planteo, como la reformulo ahora. ¿Quién es Isaac para el Abraham que habita en mí y que yo estoy llamado a ser fecundo, no estéril? Que estoy llamado a desinstalar, leja, ponte en camino, deja, ponerlo en camino. Todos nosotros, mis queridos amigos, todos somos Abraham. Abraham es un personaje que podemos llamar individual histórico. Sí, ¿por qué no? Ahí está en la Biblia. Pero para la Biblia, en la reflexión bíblica, Abraham no es una persona, no es un individuo, es un pueblo entero. Miren la Biblia, lea la Biblia. Isaías capítulo 51, versículos 1 y 2. Un pasaje esplendoroso y clarificador al respecto. Todo israelita es un Abraham. Abraham es la cantera, donde cada israelita es una piedra sacada de la cantera, es un Abrahamcito. Isaías 51, 1 al 2 dice, miren la peña donde os tallaron, la cantera de donde fueron sacados. Reparen en Abraham su padre y en Sara que los dio a luz, pues solo uno era cuando le llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Pues en esta noche, en esta bendita noche, tú y yo somos Abraham. Todos somos Abraham y tenemos a un Isaac al que tenemos que dejar andar. No solo a nivel relacional afectivo, repito, sino en nuestra manera, se refiere a nuestra manera de entender nuestra relación intensa y profunda con el Señor. Y la respuesta ciertamente no será única o unívoca, será diferente para cada uno. Pero más aún, ni siquiera será una respuesta definitiva, de una vez por todas, porque habrá siempre un Isaac que habrá que dejar ir cuando nos encontremos definitivamente con el Señor. Y esta será la entrega total y definitiva de nuestra existencia en las manos del amado. Pero a esa entrega llegaremos solamente cuando estemos en capacidad de dejar ir, de practicar este dejar ir que tantas veces la vida nos reclama. Y esto es lo que una pandemia, una crisis, está pidiendo, dejar soltar cosas. Tú estás viviendo ahora cosas que te das cuenta que antes hacías y ahora ya ni te hacen falta. ¿No te ha pasado eso?
aprender a dejar ir y volver a lo esencial. Y la condición del cristiano es una condición abrámica. ¿Por qué? Porque es estar constitutivamente siempre en crisis. Siempre. Es verdad que la fe nace de la escucha. Romanos 10:17, el famoso texto. Y la escucha es siempre la de una palabra que viene de otro, que me desestabiliza, que me dice, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. La palabra siempre es un llamado y siempre me desestabiliza, siempre me pone en crisis mi identidad. Cuando Dios habla, me interpela desorientándome. Y usted me va a decir, ¿cómo así, padre? Entonces, desorientándome la palabra, no es que la palabra orienta, sí orienta, pero primero te reorienta, dándote la disposición para encontrar un nuevo punto de referencia y de orientación en la vida. Y esto es lo que hace siempre la palabra. Me hace entender que lo que tengo no me pertenece, que lo que tengo no es mío. Miren, cuando San Francisco de Asís, el gran Francisco de Asís, ¿saben cómo comenzó? Comenzó así, miren, le voy a leer el texto. Cuando todavía estaba en los pecados, todo lo que me parecía amargo, esa era la sensación que tenía, se transformó en dulzura de alma y de cuerpo. Bonita esa frase. Y esta es la reorientación. Todo lo que tenía, mi pecado, se transformó en dulzura de alma y de cuerpo. Miren, una reorientación de una desorientación que se ha transformado en una nueva vivencia, que le ha dado ahora una nueva lectura de su pasado y un nuevo sabor de vida de aquí en adelante. Él quedó recentrado ante la nueva realidad y su nuevo centro es el Señor. Esta es la experiencia de la palabra, una y otra vez, una y otra vez. La palabra que decimos que es espada de doble filo que penetra hasta el alma o hasta las coyunturas y la división del alma y del espíritu, esta palabra que me desnuda, la pregunta siempre es, ¿qué intervención quirúrgica he sufrido hoy cuando he escuchado la palabra? ¿Qué me ha desentrañado? ¿Qué ha escrutado mis sentimientos y pensamientos? La palabra, como Abraham, siempre me pone en crisis. Y si es verdad que la palabra te pone en crisis, también es verdad que la crisis no se atraviesa sin la palabra, las dos cosas. Y por eso estamos aquí. La palabra que no es nuestra, que viene del Señor, rompe mis esquemas autorreferenciales, despedaza mis ídolos, desenmascara mis mentiras y me pide verificar si el Dios que tanto amo no lo he convertido en un ídolo manipulable. Ese es siempre el riesgo, transformar a Dios en una obra de mis manos que yo puedo controlar. Y si las cosas llegan a este punto, permítame decir, deberíamos preocuparnos del día en que no tengamos crisis. Miren lo que llegamos. No nos preocupemos de que tengamos crisis, preocupémonos de que no las tengamos y que cuando lleguen no las sepamos afrontar, no entendamos y más bien nos escondamos o vivamos ignorantes del asunto. No hay que leer, interpretar, vivir desde dentro. El gran riesgo que siempre correremos es el de institucionalizar nuestra relación con el Señor, dejándonos desacomodar por las nuevas circunstancias y por la palabra que el Señor nos manifiesta dentro de ella. Entrar en la palabra es como descubrir un mundo nuevo. Cuando uno hace un viaje, yo recuerdo la primera vez que fui a Costa Rica, Limón, yo tengo una artesanía de esas bonitas de madera que hacen esos tan chéveres. Cuando tú vas, tú te traes una artesanía, un souvenir, y cada vez que lo digo, Costa Rica. Y lo mismo puede pasar con la Biblia, con la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, aquí tengo un souvenir. Y puede ocurrir como las cositas que uno pega en la nevera o que coloca en el nochero o en la sala. Ahí está, pero nada más. En cambio, si yo visito un país y yo aprendo a comer como ellos y a hablar como ellos y a respirar como ellos, en mi vida me ha tocado varias veces, desde que estoy ordenado. Mi primera experiencia fue Ecuador, con indígenas, después un tiempo en Brasil,
Y una experiencia que yo no olvido fue África, unos cuantos meses, pero no mucho, pero igual interesante. Y para mí aprender a comer esa comida y aprender a incluso beber una culebra y decir esto se come. Y un día que iba a coger, por la mañana temprano iba yo para el aeropuerto y iba yo con una religiosa italiana y le pregunto yo a la hermana, ¿y esta señora qué hace aquí? Y me dice, está esperando el carro. Y yo le dije, ¿y si no pasa? Porque no, yo sabía que no había transporte. Y si no pasa, no, padre, no se preocupe. Todo el día va a estar ahí y el carro pasará algún día. Yo, no puede ser. Yo si no pasa en media hora me pongo nervioso. Y ese mismo día me la aplicó el Señor. En el aeropuerto me tocó esperar todo el día el bendito avión, porque llegaba cuando les daba la gana. Y me tocó aprender eso. Y la hermana me decía en italiano, lascia fare, Fidel, siamo nell'Africa, siamo nell'Africa, debe imparar. Bueno, tengo que aprender, ok, aprenderé, relájate, Fidel. Cuando tú vas a un país y aprendes algo, eso se te queda. Y esto es la historia bíblica, no un souvenir, una frase que me acuerdo y que escribo en alguna parte, sino una cultura que me marca, que se me mete y que recibo en mí sin armaduras, sin protecciones. No lo recibo impermeable, no. Me dejo tocar, me dejo contagiar, me dejo poner en crisis. Cuando uno atraviesa una crisis, siempre aflora un mecanismo instintivo de búsqueda de seguridad. Me preocupa mucho en estos días la gente de qué se está agarrando. Y la fe también es una armadura que te puede dar seguridad. Pero con Abraham aprendemos que la fe es seguridad y al mismo tiempo desestabilización para que aprendas a encontrar lo fundamental. La fe no es una receta perfectamente confeccionada, sino un aprender a vivir despojados ante Dios, con nuestra vida completamente abandonada, entregada, dejando que salga del corazón nuestro verdadero grito, nuestra súplica, que nunca, nunca quedará sin respuesta. Termino con esto, ya no los canso más. Si por mí fuera, yo colocaría a Abraham en el libro Guinness, de primerito en el libro Guinness, de récords, en el Guinness Records, de los hombres de las crisis. Campeón, campeón en la superación de crisis. Se dejó afectar, entró en el juego y atravesó la noche. Las crisis que hay que atravesar. Su vida entera se la jugó en una crisis. Y si fue Dios el que se la puso difícil, o podemos leerlo también de otra manera, Dios lo ayudó a madurar y sumergiéndolo en lo que Juan de la Cruz llamará después la noche oscura del alma, la noche oscura de la fe, noche que purifica, ciertamente Abraham supo atravesar. No la tuvo fácil. Lo interesante es que vemos cómo las crisis de él, algunas hasta el límite del humano, nunca lo bloquearon en su intento, sino que lo hicieron madurar. Pablo utiliza una frase que es muy importante en Romanos 13:11. Es tiempo de despertarse del sueño. Y yo creo que la imagen de Abraham puede ser releída desde ahí. Es la imagen del que afronta la crisis, no durmiendo, escondiéndose, sino despertando del sueño, dándome cuenta de qué parte está Dios cuando yo estoy en el sufrimiento. Hay una frase, una página, que no quiero cerrar, permítame, no quiero cerrar sin compartírselas, de un jesuita francés, Michel de Certeau. Nació en Chambéry en 1925, murió en París en el año 1986. Uno de los grandes pensadores de Francia del siglo XX, muy cercano a otro que yo admiro mucho, quiero mucho, Paul Ricoeur. Él tiene un libro que se llama Nunca sin el otro y otro La debilidad del creer. Y quizás el más leído sea La invención de lo cotidiano. Pero él tiene un librito pequeñito titulado El extranjero o la unión en la defensa, que yo creo que recoge muy bien lo que en esta noche hemos estudiado en Abraham. Dice así: es desde lo desconocido y como desconocido que el Señor llega siempre a nuestra casa. Como desconocido. Es la imagen del Evangelio, vengo como un ladrón, de improviso y desconocido. Y sigue Michel de Certeau. Quien cree en él es llamado continuamente a reconocerlo así.
como uno que habita lejos o que ha venido de otro lado. Una cosa semejante en la historia de la Iglesia la han dicho los místicos. El místico siempre aparece en la Iglesia como un aguafiestas, como un importuno, como un extranjero. Ha sido así en los grandes movimientos espirituales o apostólicos de la historia de la Iglesia. Y dice, pero todo cristiano pasa por la tentación de convertirse en un inquisidor y por tanto de eliminar a ese extranjero que viene. Y esto nos remite a algo más desconcertante y fundamental para la fe cristiana. Esto es, Dios permanece como el desconocido, como el que no conocemos plenamente, aun cuando creemos en él. Permanece como el extranjero en el espesor de nuestra experiencia humana y dentro de nuestras relaciones. Y concluye, pero también no solo es un desconocido, es un mal conocido, aquel que no queremos reconocer. Como bien dijo San Juan en el prólogo, no fue acogido en su casa, ni siquiera entre los suyos. Que Abraham nos dé fuerza en estos días para dar un paso nuevo en nuestro camino de fe y para volvernos expertos en la vida espiritual, en afrontar crisis y enseñarle a tantas personas que en estos días se sienten desorientadas. Un gusto compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga. Padre Fidel, muchísimas gracias por habernos dado, yo sentí como un pequeño retiro espiritual y creo que todos lo vivimos así, ¿verdad? Es una gran enseñanza, nos reconforta en estos momentos a todos aquí, a los que estamos escuchándole, y sepa que es bienvenido a nuestra parroquia. Nos sentimos muy complacidos de que haya aceptado la invitación de la escuela parroquial y yo sé que todos los feligreses que están unidos a la transmisión están también muy llenos de esta charlita, de esta explicación tan exquisita y tan llena de ese verdadero sentido de lo que debe ser la palabra para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Más que, como decía usted, conocimientos y aprender es vivirla y ponerla en práctica, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias de corazón y bueno, nos Muchas unimos. gracias, Padre Alberto. Y en nombre del Padre Daniel también y de mi persona, le agradecemos mucho y rezamos también por usted. Estamos en esta comunión de hermanos sacerdotes y a todos también los que nos observan de otros países y que están unidos a la transmisión. Bienvenidos a nuestra parroquia de San Diego. Muchas gracias. Y disculpa que me pasé un poquito el tiempo, pero bueno. No, también queremos que se repita. Yo sé que todos están Con mucho gusto. viendo de Con mucho maravilla gusto. y hay muchos Con temas mucho también gusto. que me gustaría que nos comparta y aprovechar estas plataformas ahora que nos hacen estar más cerca, aunque estemos lejos. Y bueno, pues Dios saca bienes de los males, ¿verdad? Y eso también de todo esto tenemos mucho que aprender, como se lo decía. Muchas gracias. Con mucho gusto. Padre, un gusto de verdad que hayamos estado compartiendo en esta noche. Gracias de verdad, hermano, de la palabra, de tanta enseñanza me ha brindado por tantos años. De veras que ha sido un regalo muy grande de Dios como para contar con su presencia en esta noche. Y quedan dando vueltas muchísimas palabras en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Y parto desde esa nueva normalidad que nos imponen y ser normales ahora en las rupturas, en afrontar las crisis y ser fecundos verdaderamente. Gracias, Padre, por aceptar la invitación, que fue como en carrera, y usted gustosamente nos dio un sí, y bienvenido, como le dice el Padre Roy, a nuestra casa, a nuestra iglesia local, y esperando siempre contar con su enseñanza cada momento. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir un favor, Padre Alberto? Sí, Nos regala una pequeña oración y nos regala la bendición, por favor, así es. para terminar la noche. Bueno, muy bien. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido este momento de encuentro, de formación. Gracias, Padre, porque a cada uno de nosotros nos amas con un amor infinito, con un amor eterno, y porque de toda esta situación, como
lo decía ahora nuestro hermano, el Padre Fidel, tú has de sacar lo bueno a cada uno de nosotros. Hoy nos pides, a cada uno de nosotros hoy nos llamas, a cada uno de nosotros hoy en esta noche nos haces reflexionar, nos haces meditar que cada crisis es una ruptura, que cada crisis es una oportunidad, que cada crisis es una posibilidad. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, lo que cada uno de nosotros vive en este momento. Nuestras propias crisis de fe, nuestras propias crisis humanas, afectivas, espirituales. Hoy queremos, Señor, entregarte esas crisis, hacer esa ruptura y dejar que seas tú el que dirija nuestro corazón, que dirija nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y que esa bendición sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, me despido. Tengan todos buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.